Muy bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, fantásticas las posiciones que me precedieron, me parece, me identifico totalmente con lo que se planteó y me quedé con lo que dijo recién Mariano Trigo. Toda esta exposición, ya que esta exposición la titulamos Principios Digitales, pero quizá con mayor detalle se tendría que haber llamado Introducción al Principio de Claridad Digital, después lo vamos a explicar brevemente. ¿Por qué? Ahí Mariano planteaba el tema de tener los equipos informáticos, los costos de ellos. Por otro lado, escuchaba a Mariana, que decía, bueno, las cuestiones quizás psicológicas del tema y todo el paraguas jurídico que planteaba el doctor Bañasco. Entonces yo pensaba cómo, qué es lo que hacemos cuando arrancamos nuestro día laboral a la mañana. Así como ahora estamos frente a nuestros equipos informáticos, estamos viendo, estamos teniendo incluso las dificultades de no vernos, o a veces de no oírnos, o a veces de preguntar, che, se oye, ¿cómo nos cambia la reunión si estuviésemos cara a cara, estando ahora en este formato digital? Cuando empezamos nuestro día laboral, hoy seguramente, nos sentamos frente a nuestra computadora, nos hicimos un mate o nuestro teléfono o lo que fuera y empezamos a ver o los mails de laburo o el PD o el expediente o un PDF o cualquiera de las variantes, o un WhatsApp o cualquiera de las variantes digitales que tenemos hoy. Ahora, si uno retrocedemos varios meses en el tiempo antes de la pandemia, también llegabas al trabajo, te hacías un mate, prendías la computadora y revisabas alguna de las variantes digitales electrónicas, ya sea el GD, el mail, o leías el diario o el boletín oficial, lo que fuere, frente a un soporte digital. Por eso planteé este tema, que creo que es una parte, no es todo, de la cuestión del teletrabajo y del trabajo que no es telemático también, previo, por ejemplo, previo a la pandemia, que es una parte del aspecto digital de ese trabajo. O sea, podíamos prever temas digitales antes de la pandemia, como hoy podemos trabajar temas que nos encontraremos con dificultades más adelante en el tiempo. Para ello, les cuento que para los que no son abogados, vemos que existen los procedimientos administrativos que regulan todos los procedimientos que hacemos y con los que trabajamos todos los que trabajamos en el Estado, y existen los procesos judiciales que están regulados por normas procedimentales propias del Poder Judicial. No se preocupen, no les voy a plantear nada técnico, nada complejo en ese sentido, sino que les quiero decir que no arranqué por ver los principios o los procedimientos del derecho administrativo, el público con el que trabajamos en el Poder Ejecutivo, sino que me pareció oportuno tomar algo que me pareció una novedad total, que es un fallo judicial del 28 de abril, o sea, hace muy poquito, de un juez de Morón, que justamente como corresponde se llama Gallo, de un tribunal. ¿Por qué? Porque este hombre, antes de empezar a tratar el tema de fondo, que a nosotros no nos interesa, que es un daño, la verdad no nos importa, hace otro planteo. Voy a citar un poco el fallo. Es de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Sala Segunda de Morón. No se preocupen, lo que somos son abogados, no es relevante eso. Ya mismo cuando empiezan, el fallo plantea que, bueno, el secretario del juzgado participa de la reunión conectado por dispositivos digitales, o sea, a la distancia, de forma remota, conectado por el personal de guardia y equipos técnicos informáticos. Ninguno de nosotros tenemos esa posibilidad de que un técnico informático nos instale los equipos, nos configure, nos garantice que el sonido o el video no se va a entrecortar, como nos puede suceder incluso en esta misma charla, como es lógico y nos sucede en la de laburo también. Mariana lo decía al principio, a veces nos pasa con Jitsi o con otros, y eso se perdería. Entonces, de lo que quiero hablar muy brevemente es del principio de claridad digital a partir de este fallo. ¿Por qué? Porque quiero trasladar a cómo funcionaría esto en nuestra labor diaria, en el Poder Ejecutivo, en nuestro ministerio. El juez hace todas las cuestiones de rigor y pasa rápidamente a plantear un apartado distinto a todo lo que estamos acostumbrados en el derecho, donde no empieza a plantear que hay daño, que pasa esto, que el derecho, sino que empieza, previo a comenzar mi desarrollo, previo a fundar su fallo, quiere hablar de la tramitación del expediente de forma remota y del impacto en la posibilidad de trabajar en forma remota. O sea, el juez está hablando de cuestiones de cómo trabajar.
y no está haciendo un planteo, como hemos escuchado antes, digamos, como decía Bañasco de OIT, de un planteo general, de una norma general, no está diciendo la ley de trabajo dice esto, no está planteando cómo él, o su juzgado, o en un expediente, cómo hace para poder desarrollar y llevar el derecho a una persona que está pidiendo que se le repare un daño, por un daño aparte de su cuerpo. Y comienza hablando de que la tramitación, específicamente la rotulación, habla de la rotulación, los trámites en el proceso se debe desarrollar con corrección, prolijidad, no dice se debe desarrollar, dice cuando se desarrolla con corrección, prolijidad y claridad, resulta sumamente llevadera la compulsa, tanto de forma electrónica como remota, de las constancias digitales. Es decir, que cuando está bien armado, lo puede trabajar bien. Dice, por el contrario, dice, si esto no es así, es decir, si faltan constancias, no están nominadas correctamente, se lo hace de forma demasiado genérica o los despachos no son claros, el trabajo de distancia se vuelve realmente complejo. Yo esto lo destaco, porque hace un rato estuvimos escuchando a la doctora Mariana Cáceres, donde nos hablaba de estas situaciones que, si me equivoco en el término técnico me corrigen, pero que pueden generar cierto estrés en el trabajador. Si el trabajo viene más mal armado, estábamos acostumbrados hace miles de años y a la humanidad a manejar papel, y luego pasamos a la desmaterialización, pasamos a un lenguaje, cambiamos el lenguaje que conocíamos por un lenguaje de informática, un lenguaje de byte de las computadoras. Si esto encima viene mal desde el principio, el trabajador se encuentra con eso y empieza a no poder desarrollar la tarea y encontrarse con situaciones de estrés. Dice, pero si esto viene bien llevado de manera clara y prolija, en gran medida la labor del tribunal, podríamos decir, la labor de la oficina administrativa del Poder Ejecutivo, puede ser llevada a distancia sin el contacto del expediente en soporte papel de una mucha mejor manera. Creo incluso, dice el juez, y esto lo vengo abarcando, va delineando alguna virtualidad novedosa la imposición procesal de hablar claro. Está planteando algo que viene también por otro lado, que es el del lenguaje claro en los fallos judiciales para que los puedan entender todos, incluso las partes, los interesados, los damnificados, que ahora se potencia por la necesidad de adaptarlo a este lenguaje de bytes, de computadoras. Ya no siempre nos hablamos cara a cara. Y plantea que debe ser accesible, claro y completo. En efecto, lo electrónico tiene muchas ventajas, pero también la desmapelización, principio de inmaterialidad del expediente digital, principio de inmaterialidad, lo que dije recién, se desmaterializa, ya no tenemos el soporte papel, que se dice que el papel recibe todo, uno puede poner cualquier cosa en papel. Ahora nos empezamos a trabar con algunas cuestiones informáticas. Y este pasaje no es neutro, sino que genera, acaba adquiriendo sentidos bien distintos la comunicación. Entonces, ya me falta poco, después del siglo de papel, de manera muy acelerada se viene esta cuestión a distancia, que los principios no son, y después plantea un tema sobre el contexto de estos nuevos perfiles. Y plantea que tanto, bueno, el órgano judicial, podríamos decir, el órgano administrativo, nuestra oficina del Poder Ejecutivo, como quienes participan de este trámite, y habla de los letrados, las partes, los auxiliares de justicia, nosotros podríamos decir los administrativos, los técnicos, los agentes que ejercen funciones ejecutivas, cumplan funciones con pleno ajuste a un estándar de claridad que posibilite la tramitación célebre y sencilla. Y ahí es donde viene y plantea, y yo tomo esta idea para que la apliquemos en el Poder Ejecutivo también, dice que lo dicho tiene diversas manifestaciones y virtualidades, pero si tuviéramos que denominarlo de algún modo, podríamos hablar de un principio de claridad digital. Esto es lo que quiero destacar, principio de claridad digital, el cual deberá presidir la actividad digital de todos los involucrados en un proceso, cuando el proceso judicial, yo diría en un procedimiento administrativo, comprendería las nociones de claridad en sí misma, de accesibilidad, además de nociones muy trascendentes, y la integralidad indispensable para el adecuado ejercicio, en el caso de defensa del juicio, del expediente digital. El juez habla de defensa del juicio, pero cuando nosotros realizamos tareas administrativas, estamos también defendiendo los derechos, que pueden ser de asegurar las decisiones del Estado o pueden ser de garantizar los derechos de una persona. Cuando un trámite es por una pensión, lo que se está garantizando es el acceso a la pensión de esa persona. Y si el trámite está mal desarrollado, esa persona no accede a la pensión, por ejemplo. O si un trámite está mal desarrollado, usted le da un crédito de 18.000 millones de pesos a Vicentini, por ejemplo. O plantea una decisión en el Estado que después puede ser atacada judicialmente y alguna persona o grupos de personas
o destinatarios de políticas sociales, pensemos en los programas más grandes que tenemos en el Ministerio, podrían también verse afectados. Básicamente es eso, y eso entiendo que puede afectar el mal trabajo no solo a los derechos en nuestra tarea, sino también al trabajador y a la trabajadora en cuanto a sus capacidades, a la situación en la que queda de estresarse. Pensemos que ya teletrabajo no involucra, entiendo yo, necesariamente lo digital. Cuando yo era pibe, trabajaba en una oficina y las cosas llegaban por fax. Y no es, digo, hoy sucede todo con la computadora. Recordemos también, para ir terminando, que los equipos técnicos de Alberto Fernández, previo a la elección, cuando se estaban trabajando las distintas líneas de gobierno, hubo un gran acuerdo entre, digo gran porque me pareció relevante, en temas de empleo público con respecto a algunas normas digitales que sacó el macrismo, incluso, estamos en la charla sindical entre compañeros, donde había gran acuerdo entre los dos sindicatos nacionales estatales, de avanzar sobre todas estas normas. No me toca a mí comunicarlo porque están los compañeros que hoy algunos de ellos tienen funciones, pero el tema no fue menor y no se trató solo en las áreas de tecnología de los equipos técnicos de Alberto, sino que se trató también en las áreas de empleo público. Por eso vengo a plantear que empecemos a mirar las cuestiones de esta cuestión digital para llevar a principios claros, para poder trabajar bien, ya sea en nuestras casas o si volviese alguna vez a la oficina, a futuro, e ir abordando los temas antes que nos estresen a nosotros. Gracias, compañeros.